Un violento y perturbador hecho ocurrió en el restaurante El Charrúa, uno de los locales de carnes más exclusivos del distrito de La Molina, cuando una camioneta de alta gama ingresó de manera intencional y violenta al interior del establecimiento, poniendo en grave riesgo la vida de clientes y trabajadores. El conductor fue identificado como Miguel Ángel Requejo Astochado, empresario vinculado al sector minero, quien esa noche se encontraba en el restaurante acompañado de su esposa. De acuerdo con el acta policial, testimonios de testigos y registros de cámaras de seguridad, Requejo habría consumido alcohol en exceso y exigía que se le continuara atendiendo, pese a que el local estaba por cerrar. Ante la negativa del personal, se produjo una discusión marcada por prepotencia, insultos y agresiones verbales hacia los mozos. La situación escaló cuando otros comensales intervinieron en defensa del personal. Las imágenes de seguridad muestran a Requejo corriendo hacia un grupo de clientes y protagonizando una violenta pelea física dentro del local. Finalmente, fue retirado del restaurante. Cuando el personal intentó impedir su reingreso cerrando la puerta principal, el hombre subió a su camioneta, valorizada en más de $500,000, y, segundos después, la estrelló deliberadamente contra el establecimiento, atravesando la fachada e ingresando al área donde aún permanecían varios clientes sentados. El impacto fue devastador. 4 personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones de consideración que motivaron su internamiento en una clínica por una presunta hemorragia interna. Las cámaras muestran el momento exacto del choque y cómo algunos comensales fueron lanzados por el aire, mientras otros lograban escapar por segundos. Tras el ataque, Requejo abandonó la escena, pero fue intervenido minutos después por personal de serenazgo a pocas cuadras del lugar. Al momento de su detención presentaba cortes visibles y manchas de sangre. Fue trasladado a la comisaría de Santa Felicia, donde inicialmente se negó a declarar. Días después, durante la audiencia judicial en la que se evaluó el pedido de prisión preventiva, Miguel Ángel Requejo Astochado rompió en llanto y dio su versión de los hechos. Aseguró que no se encontraba borracho, que había perdido sus lentes durante la pelea y que, debido a su alta medida visual, no vio claramente lo que ocurría al regresar al lugar. El imputado sostuvo que nunca tuvo la intención de matar a nadie y afirmó que, de haber querido causar daño, lo habría hecho de otra manera. Asimismo, solicitó no recibir prisión preventiva para poder seguir trabajando y pagar los daños ocasionados al restaurante y a las víctimas. Pese a estas declaraciones, el Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Requejo Astochado por los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro, argumentando la premeditación del acto, el uso de un vehículo como arma letal y el riesgo extremo al que expuso no solo a terceros, sino también a su propia esposa, quien se encontraba dentro de la camioneta al momento del impacto. Además, se conoció que el imputado registra denuncias previas por agresiones físicas en años anteriores, lo que refuerza la tesis fiscal de un patrón de conducta violenta. El restaurante El Charrúa decidió no emitir declaraciones públicas y dejó el caso en manos de las autoridades. Lo que debía ser una noche de celebración terminó convertido en una escena de terror. El 8 de octubre de 2025, durante un concierto en vivo de la emblemática Orquesta Agua Marina, realizado en el Círculo Militar de Chorrillos, la música fue abruptamente interrumpida por una ráfaga de disparos que desató el pánico absoluto entre los asistentes. El ataque ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando desde la parte trasera del escenario, específicamente desde 2 puntos de la avenida Confraternidad, comenzaron a oírse disparos de arma de fuego. En cuestión de segundos, el espectáculo se transformó en caos. Cientos de personas se arrojaron al suelo, se ocultaron detrás de sillas o corrieron desesperadamente para escapar, mientras las balas impactaban directamente contra integrantes de la orquesta. El atentado dejó 6 personas heridas, entre ellas 4 músicos de Agua Marina, un cantinero del evento y un asistente del público. Entre los más afectados se encuentra Luis Quiroga, músico fundador de la agrupación, quien recibió 3 impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Su hermano Manuel Quiroga Querevalú
junto al baterista y el sonidista del grupo, también resultaron heridos por proyectiles. Todos fueron trasladados de emergencia a distintos centros médicos, donde quedaron bajo observación. La Policía Nacional del Perú confirmó que en la escena se hallaron 27 casquillos de bala calibre 9 milímetros, lo que evidenció la magnitud y la intención del ataque. Los autores, según las primeras investigaciones, fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes huyeron rápidamente tras abrir fuego. Se activó el plan cerco, y se inició el análisis balístico para determinar si las armas utilizadas estaban vinculadas a otros crímenes recientes. El atentado no fue un hecho aislado. Desde finales de 2024, Agua Marina venía siendo blanco de amenazas y ataques extorsivos que incluyeron robos, intimidaciones y hasta intentos de atentados con explosivos. En marzo de 2025, el líder de la agrupación había presentado denuncias formales ante la policía. Ese mismo mes, un ataque similar contra la orquesta Armonía 10 terminó con el asesinato de su cantante Paul Flores, el ruso, reforzando el temor de que el sector musical estuviera siendo sistemáticamente atacado por organizaciones criminales. Las investigaciones apuntaron a una posible conexión con bandas dedicadas al cobro de cupos, entre ellas la organización conocida como los Injertos del Cono Norte, presuntamente liderada por Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo. Además, se reveló que una pistola 9 milímetros Parabellum, similar a la usada en el ataque, había sido empleada meses antes en el asesinato del cantante de trap 26 y su productor. El atentado generó una conmoción nacional sin precedentes. Artistas como Dina Paucar, Gian Marco, Tony Zucker y agrupaciones como Grupo 5, Corazón Serrano y Hermanos Yaipen expresaron públicamente su solidaridad y denunciaron la creciente inseguridad. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado condenando el ataque, mientras colectivos ciudadanos convocaron a marchas contra el crimen organizado. El impacto del hecho trascendió el ámbito artístico y se trasladó al escenario político. El tiroteo fue considerado por diversos sectores como un punto de quiebre nacional y terminó siendo uno de los detonantes que derivaron en el proceso de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, evidenciando el nivel de crisis e inseguridad que atravesaba el país. Lo que debía ser un partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile terminó convirtiéndose en una de las noches más violentas del fútbol sudamericano reciente. El encuentro de vuelta por los octavos de final se disputaba en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Bocchini, en Avellaneda. El partido se desarrolló con relativa normalidad durante el primer tiempo y llegó al descanso empatado 1-1. Lucas Asari había puesto en ventaja a la Universidad de Chile y Santiago Montiel igualó para Independiente. El clima era tenso, pero aún dentro de lo habitual para un duelo internacional. Sin embargo, la violencia ya se estaba gestando. Ubicados en un sector de la tribuna sur alta, los hinchas de la Universidad de Chile comenzaron a violentar un cuarto de limpieza, rompieron baños, arrancaron butacas y utilizaron todo ese material como proyectiles. A esto se sumaron palos de escoba, botellas y bombas de estruendo, con los que agredieron de forma constante a hinchas de Independiente ubicados en las bandejas inferiores. Incluso incendiaron asientos, generando escenas de pánico y una desbandada parcial entre los espectadores. El inicio del segundo tiempo se retrasó. Tras varios avisos por los altoparlantes, la policía ingresó a la tribuna con la orden de desalojarla. Debido a los actos vandálicos, la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna, se escuchó en todo el estadio. Una vez que los disturbios parecieron controlarse, el partido se reanudó. Pero apenas 2 minutos después, el árbitro Gustavo Tejera ordenó detener nuevamente el encuentro al observar que hinchas ingresaban al campo de juego, algunos de ellos visiblemente heridos. El juez reunió a los capitanes y al jefe del operativo de seguridad, mientras se evaluaba si existían garantías mínimas para continuar. Durante más de 20 minutos, las autoridades aguardaron una posible normalización.
Desde la distancia, referentes de la Universidad de Chile pidieron a sus hinchas que cesaran la violencia mediante gestos, pero la situación no mejoró. Afuera del estadio se escuchaban detonaciones, se producían corridas y el clima se tornaba cada vez más incontrolable. Fue entonces cuando ocurrió lo más grave. Mientras quedaban pocos hinchas chilenos en la tribuna, una facción disidente de la barra de Independiente irrumpió en el sector visitante. Lo que siguió fue descrito por testigos como una verdadera cacería humana. Los hinchas de la U fueron rodeados, golpeados salvajemente, desnudados y atacados con palos, fierros y armas blancas. Algunos quedaron tendidos e inconscientes, cubiertos de sangre. Al menos uno fue visto cayendo desde la tribuna al vacío. Las agresiones se extendieron dentro y fuera del estadio. Hubo represión policial, uso de balas de goma, corridas y escenas de absoluto descontrol. Pese a que el operativo contaba con 650 efectivos policiales y más de 150 agentes de seguridad privada, ninguno pudo ser divisado de forma efectiva en el sector donde se produjeron los ataques más brutales. Ante la falta total de garantías, Conmebol decidió la suspensión definitiva del partido y abrió un proceso disciplinario contra ambos clubes. Más de 300 hinchas chilenos fueron detenidos horas después y retenidos en la zona de Puerto Madero. Se confirmó al menos un herido de gravedad, además de numerosos lesionados con traumatismos severos y heridas cortopunzantes. Desde Chile, el presidente Gabriel Boric condenó los hechos, calificándolos como inaceptables y señalando que nada justifica un linchamiento. Aseguró que el gobierno chileno activó gestiones diplomáticas para garantizar atención médica y el respeto de los derechos de los detenidos. Dirigentes de la Universidad de Chile también apuntaron a fallas graves en la organización, cuestionando la decisión de ubicar a la hinchada visitante sobre la barra local. Esto se convirtió en un circo, declaró el directivo Daniel Eschapira, advirtiendo que las sanciones serían inevitables. Lo que debía ser una noche de fútbol terminó inscrito como una de las páginas más oscuras del deporte sudamericano, dejando imágenes de barbarie, hinchas golpeados y cuerpos ensangrentados en las tribunas. El partido nunca se reanudó. Y el fútbol, esa noche, perdió por completo el control ante la violencia. Pasadas las 6:30 de la tarde de este martes 14 de octubre. Una violenta explosión sacudió una de las zonas más concurridas del norte de Guayaquil, frente a un centro comercial rodeado de edificios de oficinas, hoteles y restaurantes. Lo que parecía una tarde normal se transformó en una escena de guerra urbana, con la zona completamente acordonada por policías, militares y personal de rescate, mientras el eco de la detonación aún retumbaba entre los edificios. Tras el estallido, las autoridades activaron un operativo de máxima alerta ante el riesgo de nuevas explosiones. Equipos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos avanzaron vehículo por vehículo en los parqueaderos cercanos, protegidos con escudos, cascos y protocolos antiexplosivos. El tránsito fue cerrado de inmediato y ambulancias continuaron llegando al lugar mientras se evacuaban hoteles, oficinas y comercios enteros. La onda expansiva causó graves daños materiales. Vidrios destrozados, fachadas colapsadas y restos metálicos esparcidos en el suelo evidenciaban la magnitud del estallido, ocurrido en plena hora pico. La emergencia no fue levantada durante varias horas debido a la posibilidad de que existieran otros artefactos explosivos, una amenaza que en Guayaquil ya no es excepcional, sino recurrente. El cuerpo de bomberos confirmó un saldo inicial de un fallecido y más de 30 heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud. La víctima mortal fue identificada como un taxista que se encontraba detenido en los exteriores del centro comercial al momento de la explosión. La evacuación fue masiva y caótica. Miles de personas fueron desalojadas mientras los equipos de seguridad revisaban piso por piso para descartar víctimas atrapadas o nuevos riesgos. En los días siguientes se registraron 7 alertas falsas de explosivos, algunas en vehículos abandonados y otras en mochilas o maletas dejadas en plena vía pública.
Cada aviso bastó para paralizar sectores enteros, cerrar negocios, suspender clases y reforzar la sensación de que la ciudad vivía bajo una amenaza constante. Guayaquil, que concentra cerca del 30% de los homicidios de Ecuador, se ha convertido también en el epicentro de una nueva forma de terrorismo urbano. Las autoridades atribuyeron el atentado a la organización criminal Los Lobos, un grupo dedicado al narcotráfico, sicariato, secuestros, extorsión y minería ilegal, que mantiene alianzas con el cartel Jalisco Nueva Generación y disputa el control criminal del país con los choneros. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que el ataque sería una represalia directa contra recientes operativos militares en la provincia de Imbabura, donde se desmantelaron actividades ilegales de extracción de oro vinculadas a esta organización. Ha sido hecho con la peor intención del mundo, a la hora pico, a la hora en que salen las oficinas, a la hora del máximo movimiento de personas. Estos asesinos la van a pagar. Un martes por la noche, en las afueras de la ciudad de La Plata, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, ocurrió un hecho de extrema violencia que culminó con la muerte de Kim Anura Gómez, una niña de 7 años. La víctima se encontraba en el asiento trasero del automóvil de su madre, con el cinturón de seguridad colocado, tras realizar compras simples en un supermercado cercano. El incidente se produjo cuando el vehículo se detuvo en un semáforo. Dos jóvenes, de 14 y 17 años, que acababan de cometer otro robo, se aproximaron al automóvil. Sin ser perseguidos por la policía y sin señales de urgencia, abrieron la puerta del vehículo y sacaron a la madre a la fuerza. La niña permaneció dentro del automóvil. Los agresores intentaron sacarla por la ventana, pero el cinturón de seguridad impedía la maniobra. El cuerpo de Kim quedó atrapado entre la puerta y el asfalto, mientras el vehículo continuaba avanzando a alta velocidad. Durante más de 15 cuadras, la menor fue arrastrada, sufriendo golpes repetidos contra el pavimento que resultaron en traumatismos múltiples. El hecho fue parcialmente registrado por cámaras de seguridad, que captaron tanto el inicio del arrastre como la tragedia final. Testigos en la vía pública presenciaron la escena sin que hubiera intervención inmediata para detener el vehículo. Tras el incidente, los responsables fueron identificados y detenidos. Tobías Godoy, 17 años, y Nehuen Mateo, 14 años. El padre del joven mayor facilitó su entrega a la policía, afirmando que su hijo estaba consumido por las drogas y que debía afrontar las consecuencias de sus actos. En la legislación argentina, la imputabilidad penal inicia a los 16 años, por tanto, Tobías Godoy puede ser juzgado y enfrenta una solicitud de prisión preventiva. En el caso del menor de 14 años, se prevé una medida de seguridad definitiva que implica su internación en un instituto cerrado de menores. El hecho generó una amplia repercusión social y política. Familias, amigos y vecinos de la víctima realizaron marchas y actos de protesta exigiendo justicia y mayor presencia policial. El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, utilizó el caso para respaldar la propuesta de reducción de la edad de imputabilidad, mientras que las autoridades provinciales, lideradas por el gobernador Axel Kicillof, se manifestaron en contra de dicha medida. El trágico suceso evidencia no solo la vulnerabilidad de los menores frente a delitos graves, sino también la necesidad de políticas de prevención y seguimiento de jóvenes en situación de riesgo, así como estrategias efectivas de seguridad urbana. Kim Anura Gómez, cuyo recuerdo se mantiene en murales, carteles y redes sociales, simboliza la urgencia de abordar la violencia juvenil y proteger a los sectores más indefensos de la sociedad. El principal problema en Colombia. Estos fueron los disparos que pusieron entre la vida y la muerte al precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, y que 2 meses después han provocado su muerte. Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y precandidato presidencial.
falleció en la madrugada del 11 de agosto de 2025 tras permanecer más de 2 meses hospitalizado a causa de las heridas sufridas en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá, Colombia. Tenía 39 años y su muerte provocó una fuerte conmoción en el país, reviviendo temores sobre la violencia política en un escenario electoral ya fracturado. El 7 de junio de 2025, Uribe Turbay fue baleado cuando participaba en un mitin político en el sector de Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque fue perpetrado por un joven menor de edad, identificado como un supuesto sicario, quien le disparó varias veces, incluyendo impactos en la cabeza mientras el senador hablaba ante sus seguidores. Uribe fue trasladado de emergencia a la clínica Fundación Santa Fe, donde fue sometido a varias cirugías y recibió atención intensiva por lesiones graves en el cráneo y otras partes del cuerpo. Uribe Turbay era un político de trayectoria y figura relevante en la oposición, crítico con el gobierno del presidente Gustavo Petro y con propuestas centradas en seguridad y gestión pública. Proveniente de una familia con historial político, su abuelo fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982, y su madre murió secuestrada cuando él era niño. Uribe había sido concejal de Bogotá, secretario de gobierno de la ciudad y, en las elecciones de 2022, resultó el senador más votado por el Partido Centro Democrático. Su muerte no solo representa la pérdida de un aspirante presidencial, sino que también reavivó el debate sobre la seguridad de candidatos políticos en Colombia y la persistencia de la violencia con motivaciones políticas, un fenómeno que recuerda épocas pasadas del país en las que figuras públicas fueron asesinadas por grupos armados o narcotraficantes. Más de 70.000 personas marcharon vestidas de blanco en todo el país, en lo que se denominó la Marcha del Silencio, para repudiar el atentado y exigir justicia. El presidente Petro y otros líderes tanto nacionales como internacionales condenaron el ataque, destacando la necesidad de reforzar la protección de los aspirantes electorales y de preservar la democracia. Este caso pone de manifiesto las tensiones que enfrenta Colombia en el periodo previo a las elecciones de 2026, así como los desafíos de garantizar un entorno político donde la violencia no sea un instrumento para silenciar voces ni para influir en la vida democrática del país. Y ahí es donde te digo que podemos sacarlos más completos. No, es que esto sí es carbón. Para una capa de como de ladrillo. Aviéntalo. Con la palita. Sí, mira. En marzo de 2025, México se estremeció ante la revelación de un horror inimaginable. En Teuchitlán, Jalisco, se descubrió el Rancho Izaguirre, un terreno de más de 13.000 metros cuadrados que funcionaba como un verdadero campo de exterminio y entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que se halló allí era tan brutal que evocaba los horrores de los campos de concentración históricos, hornos crematorios, restos humanos calcinados, objetos personales de las víctimas y signos de tortura sistemática. El rancho fue allanado por primera vez en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional rescató a 2 secuestrados, detuvo a 10 personas y halló un cadáver. No se encontraron fosas comunes en aquel momento, pero la gravedad del lugar permanecía oculta. 6 meses después, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió 3 hornos crematorios y restos óseos distribuidos en 6 lotes, además de 493 objetos personales, zapatos, camisetas, mochilas, cartas y documentos que contaban las vidas de los desaparecidos. Según estimaciones del colectivo, hasta 100 personas pudieron haber sido asesinadas allí. El rancho tenía un triple propósito: entrenamiento de sicarios, detención de secuestrados y exterminio sistemático de los que no sobrevivían. Jóvenes engañados con ofertas de empleo para trabajos de seguridad eran transportados desde diferentes partes del país, secuestrados y obligados a entrenarse como sicarios. En la escuelita del terror, como lo llamaban los sobrevivientes, los recién llegados eran obligados a combatir entre sí, torturar, golpear y hasta descuartizar cadáveres. Quien se negaba era asesinado frente a todos, y aquellos que trataban de escapar eran ejecutados sin piedad. El entrenamiento era despiadado,
carreras de obstáculos con llantas y alambres, prácticas de tiro con siluetas humanas, preparación de fosas y hornos crematorios. Se relató que algunos prisioneros eran despojados de su ropa y lanzados desnudos entre alambres y animales salvajes, y que incluso había médicos que realizaban experimentaciones y posibles ventas de órganos. El lema del rancho era brutal y claro: si no hay cuerpo, no hay delito. Historias personales emergían entre la tragedia. Eduardo Lermanito, un joven desaparecido en 2024, dejó una carta de amor que fue hallada entre los restos. Merani, una joven de 19 años, creyó que viajaba a un trabajo agrícola y jamás regresó. Sus familiares reconocieron algunos objetos personales en el rancho, confirmando su destino fatal. El rancho también tenía un altar dedicado a la Santa Muerte, acompañado de veladoras y figuras de deidades afrocaribeñas, reflejo del siniestro ritual que acompañaba la violencia. Desde 2019, informes de la Guardia Nacional ya habían detectado cuerpos calcinados en la zona, pero la complicidad de autoridades locales y posibles sobornos a agentes retrasaban la justicia. Aunque algunos supuestos miembros del CJNG negaron públicamente operar el rancho, los testimonios de los buscadores y sobrevivientes revelan un mecanismo de terror sistemático, donde cientos de personas desaparecieron y nunca fueron vistas con vida. Jóvenes eran enviados a regiones rurales como Zacatecas, Michoacán o Guanajuato para continuar la violencia, mientras quienes no resistían el entrenamiento terminaban en los hornos crematorios o enterrados en fosas. El caso del Rancho Izaguirre es un recordatorio escalofriante de la brutalidad del crimen organizado en México. No solo expone la desaparición y muerte de cientos de jóvenes engañados, sino también la red de impunidad que permite que la violencia ocurra sin freno. Cada zapato, cada carta y cada resto encontrado en ese rancho cuenta la historia de vidas arrebatadas, de sueños rotos y de un terror que sigue latente, bajo la tierra y en la memoria de quienes buscan justicia.